Ola, moi buenas a todos e a todos en cualquier lugar deste pequeño gran mundo que nos estéis viendo. Güey falamos vos dende Pravia, dende el Baixo Nalón, que lle la surtida natural al mar de la mayor regarada de agua del norte de la península. E isto, mismamente, foi lo que atraxo a la xente a este lugar dende tiempos prehistóricos. Da fechu, la conca del Nalón tendría un destacado papel nel camín de los metales entre el oeste y el este ibéricos. Cuando los romanos apurren a la nuestra región, al principio de esta era, este territorio sería el centro social, la capital mariñana dun pueblo nidiamente definido, los pésicos. Los pésicos estendíanse pola región occidental de Asturias, entre el Nalón y el Navia, y abarcaban por sur les comarques leoneses de Badia y de Chaciana. Después de iniciado el proceso de urbanización del territorio de los Astures, la ciudad río, la primitiva Meni, convertiríase en Flavionavia. De ellos restos romanos atestiguan el florecimiento de esta ciudad. Flavionavia, que debía estar en los derredores de Pravia, y era por donde colaben de Astúrica Augusta, de Astorga, al mar. El camín tiraba por el Valle del Órbigo al puerto La Mesa y vaciaba por la parte alta de los cordales hasta la desembocadura al Nalón. La su importancia de entós radicaba en ser cruce de caminos y posible fondeadero para las naves romanes. Les edificaciones romanes, que den restos de algunas villas, estarían distantes del puerto, que aprovecharía la instalación indígena existente. En el siglo VII, tras la dominación visigoda, los pésicos y galaicos estaban inxeridos en la diócesis de Astorga y eran parte del reino suevo de Galicia. Que Flavionavia seguía siendo importante, díznoslo el fechu de que llega a acuñarse moneda en base a los reinados de Gundemaru y Sisebutu, lo que no pasó en el resto de Asturias. Esta acusada personalidad de la zona praviana vuelve a ponerse de manifiesto en el último cuarto del siglo siguiente, en el inicio de la monarquía asturiana. En el año 774, Silu traslada la corte de la sede original, Cangues d'Onís, donde se había fixado tras la batalla de Covadonga, a Pravia. Hay varias razones para este traslado. Una, la mayor romanización y urbanización del territorio, socialmente organizado de anguaño para recibir el poder político. Otra, la situación estratégica que garantiza la defensa y las comunicaciones. Y una tercera, que sería el regaño familiar de Silu con el poder local. Pravia consolídase asina como cabezalera del reino de Asturias. En Santianes faráse la primera iglesia del prerrománico asturiano, que llegó a nos con elementos amestados y destrucciones y que estaría pegada al Palacio Real. Llegados aquí, hay que aclarar que Silu llega rey por casarse con Dosinda, la nieta Pelayo. Esto es una muestra de la importancia política de la mujer nesta domina, que lle la que hereda el trono. Esto es un vestigio per claro del matriarcado que había en la sociedad asturiana desde tiempos prerromanos. Güey, todavía, en la zona rural, siguen nomándose las casas por el nombre de la mujer, Caqueitana, Cacleta, por poner un ejemplo. Volviendo a lo que decíamos, desde el gobierno, Silu habría de enfrentarse con una de las habituales rebeliones de los condes gallegos, venciendo a los rebeldes en Montecupeiro. La sede praviana no tuvo batallas con los moros, pero sí vivió de cerca el enfrentamiento entre la ortodoxia cristiana y la heresía adopcionista del arzobispo de Toledo, Elipandu, que caltenía que Cristo ya era dotado por Dios. Con motivo la toma de hábitos de Dosinda, al quedar viva del Pelayo, el Beato de Liébana, que ya el primer escritor asturiano conocido y uno de los mejores pensadores de Europa en la época, asiúntase en Pravia con otros abades para poner al clero asturiano es contra Elipandu y los sus seguidores. Después de este rey, de Silo, vinieron Moregato y Bermudo, hasta el 792, en que Alfonso II, el Castu, traslada ya definitivamente la capital a Oviedo. La villa praviana va a convertirse en la capital del concello del mismo nombre hacia 1240, al ser concedido el fuero por Fernando III, y va a ser la segunda pola de Asturias 3 llanes.